factorizar completamente. Al factorizar un polinomio, es importante recordar en qué consiste este concepto matemático. Factorizar un polinomio, una suma o resta de términos, es transformar el polinomio en el producto de dos o más factores. Es muy recomendable al factorizar prestar mucha atención al copiar el enunciado. Esto va a impedir el hecho de entrar en divagaciones y en pérdidas de tiempo tratando de procesar un ejercicio que de pronto no tiene una solución real. No siempre al factorizar un polinomio vamos a utilizar los métodos tradicionales. En algunos casos, para factorizar el polinomio dado, se puede acudir a las herramientas matemáticas tales como el teorema del factor, el teorema del residuo, la división sintética o división corta o regla de Ruffini y la misma división larga o división de polinomios e inclusive hacer una combinación con los métodos tradicionales. Al mirar nuestro polinomio analizamos si hay factor común o no lo hay. Analizamos el grado del polinomio y si éste está ordenado o no. En este caso, 2x a la 3 más 7x a la 2 más 4x menos 4 es un polinomio cúbico y está ordenado en forma decreciente. Eso significa que podemos factorizar dicho polinomio p de x con la ayuda del teorema del factor. El teorema del factor nos dice que cojamos el término independiente del polinomio y lo descompongamos en sus factores o divisores primos. Es decir, el 4, que es el término independiente, lo descomponemos, como es un número par, tiene mitad entera que es 2, el 2 es número primo, tiene mitad entera que es 1. Por lo tanto, encontramos que los divisores del 4 son más o menos 1, más o menos 2, más o menos 4. Nuestro polinomio es cúbico. Y podemos empezar a combinar las opciones encontradas, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 4, haciendo uso del teorema del residuo. Y si encontramos que el polinomio se anula, es decir, si al evaluar con cada uno de estos valores el total es igual a 0, habremos encontrado un 0 correspondiente al polinomio
y por lo tanto habremos encontrado un factor. Una vez encontrado el 0, podremos hacer uso de la división sintética o la división de polinomios. Si tomamos la x igual a 1, podemos observar fácilmente que el polinomio no se anula cuando la x vale 1. ¿Por qué? Cuando x es igual a 1, ¿sí? Miramos entonces x igual a 1. ¿Será que este 1 no sirve? Y esa es una pregunta, es un interrogante. ¿Cómo verificamos que no nos sirve? Basta simplemente con analizar los términos positivos del polinomio y multiplicar sus coeficientes por 1. O sea, 2 por 1, 2, más 7, 9, más 4, 13. 13 positivo, menos 4 nos da 9, que es diferente de 0. Significa que la opción de x igual a 1 no nos sirve. La descartamos. No nos sirve esta opción. Porque el teorema del residuo nos está diciendo que el polinomio no se anula. Miramos otra opción. ¿Qué tal una x igual a menos 1? X igual a menos 1. Ya verificar que con x igual a menos 1 el polinomio se anula, ya no es tan sencillo como en el caso anterior. Pero podemos entonces hacer la prueba. ¿Ok? ¿Cómo se hace la prueba? Evaluamos el polinomio en menos 1 y lo evaluamos como tal. 2 por x al cubo más 7 por x al cuadrado más 4 por x menos 4. Y simplificamos. Al simplificar, vamos a encontrar si el valor es diferente de 0, que x igual a menos 1 tampoco es un 0 del polinomio dado. Por lo tanto, no nos sirve para encontrar o determinar un factor. 2 por menos 1 al cubo, toda cantidad negativa elevada a un exponente impar es negativa, es decir, menos por más da menos. 1 al cubo, 1 por 2, 2. Toda cantidad negativa elevada a un exponente par es positiva y más por más da más. 1 al cuadrado, 1 por 7, 7. Ahora, más por menos da menos, 4 por 1, 4 y menos 4. Observamos que las cantidades negativas son mayores, menos 4 y menos 4 menos 8 y menos 2 menos 10 más 7. Esto nos va a dar un total de menos 3, que es diferente de 0. Como es diferente de 0, encontramos que la opción de que x igual a menos 1 sea un 0 tampoco nos sirvió. Podemos seguir avanzando y mirar qué pasa cuando la x es igual a 2. ¿Será que el teorema del residuo nos permite encontrar que P de 2 sea igual a 0? Miramos. Cogemos los coeficientes del polinomio y evaluamos. 2 por x al cubo más 7 por x al cuadrado más 4 por x menos 4. Miramos si esto finalmente nos va a dar 0. No va a ser posible porque las cantidades positivas son demasiadas, pero sin embargo podemos hacer la prueba final.
2 al cubo es 2 por 2 por 2, 3 veces 2, 8 por 2, 16 positivo. 2 a la 2 es 4, 2 por 2, 4, y 4 por 7, 28, más por más da más, 4 por 2, 8, menos 4. Al hacer la sumatoria, vamos a encontrar 16 más 28, 44, más 8, 52, menos 4, 48. Y 48 es diferente de 0. Significa que x igual a 2 tampoco es un 0. Tenemos otra opción que no nos ha servido. X igual a 2 tampoco nos sirvió. Seguimos el proceso hasta encontrar un 0 que nos sirva. Pero ya llevamos 3 que no. Miramos entonces P de menos 2. P de menos 2. ¿Será que esta opción nos sirve? Y empezamos 2 por x al cubo más 7 por x al cuadrado más 4 por x menos 4. Estamos evaluando entonces con una x igual a menos 2. Simplificamos y decimos toda cantidad negativa elevada a un exponente impar es negativa, pero menos por más da menos. 2 al cubo, 2 por 2 por 2, 8 por 2, 16. El que sigue, toda cantidad negativa elevada a un exponente par es positivo, más por más da más. 2 a la 2, 2 por 2, 4 por 7, 28. Más por menos da menos. 4 por 2, 8, menos 4. Simplificamos y encontramos 28 positivo y los negativos suman un total de 4 más 8, 12 y 16, 28. 28 menos 28 igual a 0. Significa que x igual a menos 2 si es un 0 que divide exactamente el polinomio. Cuando encontramos un 0, podemos seguir haciendo el proceso que venimos haciendo porque ya tenemos un factor. Es decir, x igual a menos 2 es un 0 del polinomio. Sí es un 0 del polinomio. Por lo tanto, si pasamos este menos 2 a sumar al otro lado de la igualdad, tenemos x más 2 igual a 0, donde podemos afirmar que x más 2 es un factor del polinomio. Es un factor del polinomio. Pero nuestro polinomio es de grado 3. Significa que tenemos varias opciones. Seguir evaluando otra vez con menos 2 o hacer uso de la división sintética. Recordemos entonces cómo sería el proceso de la división sintética. Si nosotros encontramos que x igual a menos 2 es un 0 del polinomio, es un 0 o una raíz o una solución, entonces podemos afirmar que x más 2 es un factor del polinomio, es un factor. Y para encontrar los otros factores o ceros, podemos hacer uso entonces de la división sintética. Vamos a recordar entonces cómo
es el proceso de la división sintética. La división sintética o regla de Ruffini nos sirve para factorizar polinomios y observamos que el polinomio p de x, 2x a la 3 más 7x a la 2 más 4x menos 4 es divisible exactamente entre x más 2. Por lo tanto, podemos coger los coeficientes del polinomio a factorizar con su respectivo signo, 2 más 7 más 4 y menos 4, y hacer o realizar la división sintética haciendo uso del factor que encontramos, del 0 que encontramos, que es menos 2. Porque ya sabemos con seguridad que el residuo de esta división nos va a dar 0. Recordamos el proceso aprovechando que el polinomio está ordenado y recordamos que el primer coeficiente siempre lo vamos a bajar tal cual. El 2 lo bajamos tal cual y empezamos a multiplicar hacia los lados. Más por menos da menos, 2 por 2, 4. En forma vertical siempre vamos a sumar. Colocamos el signo del mayor y de 7 sacamos 4, nos quedan 3. Seguimos multiplicando hacia los laterales. Más por menos da menos, 3 por 2, 6. Colocamos el signo del mayor, que es el 6, y de 6 sacamos 4, nos quedan 2. Finalmente terminamos de multiplicar hacia los laterales, menos por menos más, y 2 por 2, 4. Significa que nos está quedando como coeficientes del polinomio cuadrático que resulta de dividir 2x a la 3 más 7x a la 2 más 4x menos 4 entre x más 2, nos está quedando el polinomio 2x a la 2 más 3x menos 2. ¿Cómo es posible que este polinomio sea todavía factorizado entre menos 2? Podemos avanzar con la división sintética nuevamente y mirar si ese factor menos 2 es un factor cuadrático. O sea, si el factor x más 2 es cuadrático, y eso lo verificamos evaluando el polinomio resultante nuevamente entre menos 2. Pero debemos tener presente que ya para que eso se cumpla, nos tiene que dar en la columna del término independiente como saldo o residuo 0, y el proceso se repite. El primer coeficiente del dividendo lo bajamos tal cual, 2, y empezamos a pivotear o a multiplicar. Más por menos da menos, 2 por 2, 4. 3 menos 4, colocamos el signo del mayor, que está negativo, y de 4 sacamos 3, nos queda 1. Multiplicamos hacia los laterales, menos por menos da más, 1 por 2, 2. Y efectivamente, menos 2 más 2, 0. Significa que hemos confirmado que menos 2 es un 0 repetido del polinomio. O sea, p de x igual a 2x a la 3 más 7x2 más 4x menos 4 tiene dos factores repetidos, y estos son x más 2 y x más 2. Porque de acá, este menos 2 nos está entregando un factor que es x más 2, y este otro x más 2, su factor repetido, x más 2. Y 2x menos 1 significa que ya este 2 le correspondería al último factor, que sería x, y el nuevo término independiente menos 1. Por lo tanto, podemos afirmar que el último factor del polinomio es 2, y agregamos la x, y el término independiente sería menos 1. 2x menos 1
es el último factor y observamos que este no sería divisible exactamente ni entre más o menos 2 ni entre más o menos 4, porque sería entonces un cero racional, equivalente a un medio. Pero esto sería ya en la combinación de los valores que nos entrega el teorema del factor, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 4, con los coeficientes del término de mayor grado, es decir, x a la 3 en este caso, y los divisores del 2, que son el 2 y el 1. Y de esa manera, al tomar el más o menos 1, más propiamente el 1 positivo, combinado con el 2, íbamos a encontrar otro 0, que sería un 0 pues racional, x igual a un medio. Pero significa pues que con la ayuda de la división sintética hemos encontrado los 3 factores del polinomio y podemos entonces afirmar que el polinomio p de x igual a 2x a la 3 más 7x a la 2 más 4x menos 4 factorizado totalmente es igual al producto de 3 factores. Uno de ellos es 2x menos 1 y este está multiplicado por x más 2, que es un factor lineal repetido, x más 2 al cuadrado. Y de esta manera queda totalmente factorizado nuestro polinomio. La invitación a seguir repasando de igual manera que te cuiden mucho y nos encontramos en el próximo. Hasta pronto.